turnos, organizado por el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados y que impartirá el poeta Yair Cortés del 24 al 28 de abril de 2023. Hoy tenemos justamente la inauguración. Así que les doy la más cordial bienvenida desde las plataformas de las bibliotecas legislativa y general de la Cámara de Diputados y, por supuesto, del Espacio Cultural San Lázaro, que es el área que organiza este curso. Y pues para comenzar, antes de dar la palabra a nuestro querido poeta Yair Cortés, pues doy la bienvenida también aquí en esta plataforma a la licenciada Carolina Alonso, quien es coordinadora de servicios de información, bibliotecas y museo y quien nos hará el honor de dar la bienvenida al curso. Bienvenida, licenciada Carolina. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, doctora María. Gracias. Los felicito a todos los que se inscribieron a este curso por su interés en la cultura y sobre todo por conocer más a profundidad a este maravilloso escritor mexicano. Y le doy las gracias también y el saludo a Yair Cortés por estar nuevamente con nosotros. Así que sea de éxito para todos y adelante. Buenos días. Muchas gracias, licenciada Carolina, por su apoyo, por estar aquí con nosotros. Esperamos en algún momento que se conecte el maestro Ismael Carballo, quien es director general del Espacio Cultural San Lázaro y quien también nos hará el honor de darnos unas palabras antes de iniciar el curso. Pero bueno, antes de que él llegue, de que le demos la palabra, pues yo me sumo a esta felicitación de la licenciada Carolina a quienes se inscribieron. Tenemos a 43 personas inscritas hasta este momento. Si alguien más quiere inscribirse hoy, puede hacerlo, puede enviarnos sus datos por correo electrónico a circulodelectura@diputados.gov.mx. Y nosotros los inscribiremos de inmediato. Están muy a tiempo de inscribirse porque estamos por comenzar el curso hoy y podemos otorgar una constancia con el 80% de asistencias. Así que sin problema todavía pueden ajustarse para obtener la constancia. Les pido un segundo antes de iniciar. Me está mandando un mensaje el maestro Ismael Carballo. Les pido un momentito nada más, por favor. Pero bueno, estaba en otra reunión, pero no quería dejar de participar en esta inauguración con el maestro Jair, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, y celebrar pues esta dinámica que no hace más que seguir creciendo, esta dinámica virtuosa que hemos generado en el Espacio Cultural San Lázaro con áreas fundamentales de la Cámara, como la Biblioteca General y Legislativa que dirige María, la coordinación general que encabeza Carolina Alonso, a quien saludo con mucho cariño desde Secretaría de Servicios Parlamentarios, Museo Legislativo, etc. El objetivo del Espacio Cultural San Lázaro es abrir
la Cámara de Diputados a la ciudadanía con una agenda alterna a la actividad propiamente legislativa, partiendo del diagnóstico del desconocimiento. Prácticamente es un desconocimiento, pues ciertamente desafortunado respecto de lo que se hace en la Cámara de Diputados, sobre todo tratándose de la institución política más importante de la República, porque gobiernos ha habido siempre, pero no ha habido siempre representación nacional o popular. Y el hecho de que existe esta Cámara tiene detrás 3 guerras civiles, ni más ni menos. Entonces, nosotros desde este diagnóstico levantamos esta estructura, el Espacio Cultural San Lázaro, para coordinar esfuerzos de todas las áreas de la Cámara para nutrir una agenda cultural, artística, literaria, académica, entre comillas, porque no somos institución académica, pero al final terminó todo decantándose en una serie de seminarios, todos ellos interesantísimos, que creemos que estamos dando, pues, modestia aparte, estamos dando en el blanco. Estamos haciendo que la gente voltee a la Cámara de Diputados, que la considere una fuente de conocimiento, una fuente de sabiduría y una fuente también de placer poético, artístico y estético. Así que, pues, como muestra de ello, este curso sobre esta figura tan entrañable como es Villaurrutia, y pues un placer volver a saludar a Jair, a Carolina y a María, y desear que y al equipo de bibliotecas, aquí estoy viendo los nombres de muchos queridos amigos de bibliotecas, así que pues auguro un excelente curso y que siga creciendo la fuente de conocimiento en la que estamos convirtiendo el Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, maestro Ismael Carballo. Qué gusto volver a reunirnos en estos ámbitos que durante la pandemia tuvieron tanta oportunidad de florecer y de mantenernos vivos, activos, creando y uniendo esfuerzos. Me da mucho gusto y me trae muchos recuerdos también. Todo lo que hemos hecho efectivamente está en las plataformas. Si alguien quiere consultar, hay muchísimas cosas en las plataformas del Espacio Cultural San Lázaro, de las bibliotecas, y hoy por hoy el espacio cultural está generando una cantidad de posibilidades culturales y de conocimiento que yo creo que son únicas en el país en este momento. Así que yo les invito a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, a que se acerquen, a que busquen la cartelera, porque hay muchísimo para todos los gustos y desde todas las perspectivas. Y efectivamente hoy tenemos con nosotros a un querido amigo, a Jair Cortés, que es un poeta que tiene una gran trayectoria nacional e internacional, que ya ha estado con nosotros. Justamente dio un curso sobre López Velarde hace ya pues ya más de un año, y pues ha dado otros cursos de poesía en estas plataformas. Hoy pues nos adentramos en una de las obras más sólidas y significativas de la poesía en México, que es la de Javier Villaurrutia, y este curso pues lo enmarcamos en el Día Internacional del Libro que celebramos ayer. Esta es nuestra celebración en realidad, y también lo enmarcamos en los 120 años del aniversario de nacimiento de Javier Villaurrutia, que nació en 1903. Así que pues son dos efemérides importantes a las cuales está ligado este curso. Tenemos hasta el momento a 43 personas inscritas. Yo veo que nos siguen llegando solicitudes de inscripción. Les enviaremos la información a sus correos electrónicos a quienes estén solicitando la inscripción. Y bueno, pues les recuerdo que vamos a otorgar una constancia a quienes tengan el 80% de asistencia en la plataforma. Y bueno, les hemos enviado ya el temario a quienes están inscritos, y también una semblanza completa, muy completa, del poeta Jair Cortés. Yo no me voy a extender aquí leyéndola, es demasiado, la verdad es que se lo merece, pero nos llevaríamos la primera sesión. Así que nada más voy a compartir con ustedes unas pocas líneas que él me pidió que comparta aquí hoy, y que son
aparte de lo que les hemos enviado por correo electrónico. Quien quiera acercarse a toda su semblanza, ya la tienen en su correo. Yair Universo Cortés es poeta y es nadador, entre muchas otras cosas. Nació en 1977 y renació en Bacalar, Quintana Roo, en 2017. Fue colaborador del diario La Jornada y actualmente coordina la Escuela Nocturna de Poesía en Bacalar, Quintana Roo. Esto es lo que él nos dice. Además de esto, pues es autor de 10 libros, ha sido traducido a numerosos idiomas y bueno, pues hay muchísimo que decir de él y de su trayectoria, pero yo creo que es mucho más importante escucharlo porque está aquí con nosotros y es un honor, un gusto enorme que nos acompañe una vez más en estas plataformas. Bienvenido, Yair, muchas gracias. Bienvenidas a todas, a todos los que están aquí conectados y pues aquí seguiremos durante esta semana de poesía de Javier Villaurrutia. Adelante, Yair. Hola, buenas tardes. En verdad es un verdadero gusto volver a encontrarnos por este medio con ustedes. Muchísimas gracias a la poeta María Vázquez Valdés, a Ismael Carballo, a Carolina Alonso, a David, quienes hacen posible desde la Cámara de Diputados que podamos tener este tipo de acercamientos que nos permiten, digamos, abordar nuestras instituciones desde una perspectiva diferente a las ya establecidas o a las más comunes. Y de esta manera es mucho más fraterno, mucho más humano la manera en la que nos acercamos a las instituciones y específicamente a la Cámara de Diputados. Los felicito por esta loable labor que realizan, esta infatigable tarea que es la de acercar el arte y las artes en general a todos los públicos, a lo que nosotros entendemos como población, como pueblo, como sociedad civil. Y agradecerles siempre la invitación a acercarme a ustedes para compartir las pocas cosas que he aprendido en esta pasión que es la de la poesía, que es la que me ha traído por aquí a esta vida. Les agradezco muchísimo a todos los inscritos, a todos quienes estén interesados, a todas y a todos quienes están interesados en la obra de Javier Villaurrutia, uno de los pilares fundamentales de la poesía mexicana, y podría decirse que de la poesía hispanoamericana, que es un poeta cuya obra, cuya aportación ha dejado una huella difícil de olvidar y que nos permite abordar una de las aristas de la identidad también del mexicano y de la identidad mexicana, que es lo crepuscular, la continuidad, la continuación de ese sentimiento crepuscular que muchos críticos, antropólogos, filósofos, poetas han señalado como parte ineludible del ser mexicano, de la identidad mexicana. El día de hoy, bueno, estamos celebrando, como bien lo mencionan, 120 años de su natalicio. Estamos a un siglo y 20 años de que uno de los mayores poetas de la lengua española naciera, y él fue un poeta que murió muy joven, murió a los 47 años, y eso no impidió que aportara y que dejase una obra que es permanente, que va a estar aquí hasta, sin duda alguna, hasta que el idioma sobreviva y más allá. Me gustaría comenzar aludiendo a cuál es más que el tema principal o uno de los tópicos principales de Javier Villaurrutia, más que su tema, la forma en la que lo aborda. Una de las maneras en las que Javier Villaurrutia se acerca al asunto del sueño y de la muerte, que serían como los tópicos más visibles y que a final de cuentas serían lo mismo, la muerte como, por un lado, la perspectiva fatalista de eso que hace que la vida termine, pero también por el otro lado de la continuación, algo que da continuidad a los ciclos de la vida y algo que es la fase, podría decirse, oscura de la luminosidad. Es aquello que entraña el misterio y hacia donde inevitablemente vamos así como seres, vamos encaminados hacia esa fase oscura.
El sueño es sin duda alguna también uno de los elementos que nos permiten entender que en los ciclos cotidianos, en el ciclo del día y la noche, aparece como una muerte no solo simbólica, sino como una muerte física, como una muerte biológica en apariencia, puesto que el ser sigue viviendo mientras duerme. Decía Octavio Paz, retomando y parafraseando también a Sor Juana Inés de la Cruz, decía, muerto para la vida, vivo para la muerte. Mientras el ser vive, de esa manera se presenta. Y la forma en la que Javier Villaurrutia aborda este par de temas que quizás sean el mismo tema, solamente simplificado o puesto en escena en dos instantes diferentes, la manera en la que Javier Villaurrutia lo aborda es desde el lenguaje poético. Curioso el lenguaje poético porque retoma los elementos más interesantes y más sustanciales de lo que se conoció como el movimiento surrealista. Pero, ¿quién es Javier Villaurrutia? Bueno, él nació en 1903 en la Ciudad de México, es uno de los autores que pertenecen a un grupo que se conoció también como el grupo de contemporáneos o el grupo sin grupo. Es un grupo que se caracterizó por diversos elementos generales en sus estéticas. El primero era que compartían una estética cosmopolita, abrevaban de tradiciones diferentes, de tradiciones universales que habían llegado hasta ellos vía Europa o Estados Unidos, y también tomando en cuenta y considerando los elementos nativos de América. Sin embargo, ellos, en los albores de cuando ellos comenzaron a despuntar, comenzaron como un grupo que permitióse una actitud frente a otro grupo que era el de las vanguardias, una de las vanguardias mexicanas que fue el estudiantismo. Hubo ahí polémicas que los separaron y los distanciaron, y en algún momento o durante muchos momentos de la crítica literaria los opusieron como elementos de irrupción, por un lado los estudiantistas, y como elementos asociados a una actitud quizás más conservadora, no por ello reflejada en sus obras, sino más bien hacia la actitud política que ellos tenían. Fueron siempre muy cercanos al poder, muchos de ellos fueron secretarios de Estado, secretarios de Educación, muy cercanos a dictar las políticas y las reformas de un México que venía saliendo de una revolución, que venía cristalizando todos los elementos de un nacionalismo y de un patriotismo que muchas veces ellos señalaron como algo nocivo para la creación de la identidad de un nuevo país. Y por ahí establecieron afortunadamente establecieron una nueva manera de ver y de entender el lenguaje, el español, que nos había sido heredado, obviamente, desde un encuentro violento, que fue la conquista, pero que a lo largo de los siglos se convirtió y se convertiría en la lengua oficial de nuestro país. Contemporáneos, ustedes recordarán muchos de los nombres que están asociados ahí. Gabriel Said reconoce a casi 20 autores relacionados con este grupo llamado el Grupo Sin Grupo, que era contemporáneos, pero los más visibles, José Gorostiza, Gilberto Owen, también Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, y entre todos ellos, la actitud que ellos plantearon frente a la obra de arte, frente al discurso literario, frente al discurso artístico y político en nuestro país, fue el de ser cosmopolita. El ser nacional era para ellos un saco que les quedaba demasiado justo, demasiado corto para las aspiraciones estéticas, filosóficas y poéticas a los que ellos necesitaban alcanzar. La aportación de contemporáneos también tiene que ver, sin duda alguna, con el ser construir un ser universal, un ser que pudiera de alguna otra manera representar a quien fuese más allá del lugar en el que había nacido. Eran conscientes de que el espacio mexicano era un espacio casi continental. Si nosotros nos ponemos a pensar en México como territorio geográfico,
y lo comparamos con otros lugares del mundo, es casi un continente, es casi Europa. Ir de Baja California a Quintana Roo es casi como atravesar Europa, de la península ibérica a Suiza o a Francia. Y entonces, esta conciencia del ser mexicano ya asociados como grupo. Si nosotros hacemos una revisión de todos los materiales que se publicaron en la revista Contemporáneos durante los años de su existencia, vamos a caer en cuenta que esas aspiraciones fueron también contagiando, digamos, a un público cada vez más necesitado de nuevas lecturas, buscando esta ruptura con el peso de la instancia revolucionaria, y que permitían también que el lector, el creador, los creadores y las creadoras mexicanos y mexicanas tuvieran una ventana al mundo y tuvieran una ventana no solamente a estéticas novedosas, sino también a las tradiciones. Este es un elemento en el que va a resaltar la obra de Javier Villoro, cierta condición, de cierta condición de género. Empezar a consultar los números de sus manifiestos, están contenidos en libros de web, este tipo de manifiestos de los que se postulaban posiblemente que hubiese nuevas maneras de entender el mundo. El capitalismo el conservadurismo de los humanos y los contemporáneos no una actitud una obra, y la obra se presenta como una actitud. La diferencia entre vanguardia y tradición de la siguiente: la vanguardia una sustancia, una ruptura. Intentan romper con lo establecido para plantear y replantear los elementos sobre los que se va a cimentar una nueva época artística, un nuevo pensamiento. Casi siempre todos estos elementos surgen de dos maneras. Primero, como una actitud visionaria que profetiza los nuevos cambios que van a impactar a una sociedad. Y en este caso podríamos hablar de todos aquellos elementos tecnológicos como la aparición del cinematógrafo, el telégrafo, el avión y todos los elementos que permitieron que las personas vieran de una manera diferente al mundo. Desde ahí se construye una actitud radical de ruptura. Y la vanguardia lo que hace es retomar esta actitud, plantearla frente a lo establecido y tratar de romper con ello un discurso que les parece o les pareció acartonado en su momento. Esta actitud de las vanguardias, y hablo a nivel general y digamos no solamente provenientes de las vanguardias que se establecieron en América, sino que todas ellas son deudoras del movimiento vanguardista que nació en Europa. ¿Sí? El cubismo, una nueva condición histórica, lo que hace es que este diálogo entre la obra estética vanguardista que dependía de un entorno histórico pierda sus elementos necesarios, pierda su primera intención, que era la de llamar la atención para cambiar las cosas, para establecer un nuevo orden. Al establecerse este nuevo orden mundial, establecerse una nueva manera de ver el mundo, cuando la gente se acostumbra al avance de los nuevos tecnológicos y a los nuevos discursos, y esto se refleja en el habla, en la expresión pictórica, en la expresión dancística, en la expresión musical, entre otras disciplinas artísticas, pues se genera lo que consideraríamos una nueva tradición. Y es por ello que nosotros, en nuestro tiempo, a un siglo de que las vanguardias artísticas irrumpieran en el mundo, es que debemos considerarlas no como movimientos de vanguardia, claro, son movimientos de vanguardia en su momento, pero para el resto del mundo y el resto de las personas que vivimos en este nuevo tiempo, en este nuevo siglo, para nosotros es la nueva tradición.
es mucho más probable que cualquiera de ustedes que están inscritos en este curso escriban en verso libre, suprimiendo la puntuación, con un discurso que intenta ser mucho más ágil, que escriban sonetos. Me parece que muy pocas personas de las que he conocido a lo largo de mi vida como docente se dedican a escribir de una manera tradicional. Pocos cultivan el verso medido, pocos cultivan la rima, pocos cultivan las formas clásicas porque las consideran pertenecientes al pasado, sin darse cuenta de que muchas veces no escriben de manera tradicional o clásica porque el nacimiento de sus lecturas o su universo está solamente englobado en un siglo atrás hacia nuestros días. Piensen en los autores que ustedes frecuentan, piensen en aquellas autoras y autores, poetas, músicos, dramaturgas, bailarinas, que ustedes admiran y díganme en qué año nacieron. Y una vez que me digan en qué año nacieron, se van a dar cuenta de que su universo muchas veces, y esto es un asunto de la modernidad, porque la modernidad se vuelve miope muchas veces hacia el pasado. Esa es la causa por la que nosotros no podemos expandir nuestros horizontes hacia atrás, hacia un pasado mucho más remoto, a un pasado que nos haga entender las obras de Homero, los poemas de Safo, los poemas de Catulo, que nos haga entender a los griegos, a los romanos, a lo que nos quedó de la poesía indígena, los cantos chamánicos de los cherokees, de los sioux, los cantos de los mapuches. No estamos muy, digamos, como seres modernos, no estamos tan emparentados con nuestras tradiciones desde la raíz. Estamos emparentados con nuevas tradiciones que son las de la modernidad. Bien, me gustaría que brevemente un par de personas de ustedes, si es que quieren participar, me dijeran qué autores consideran que son básicos o pilares en su formación como lectoras, como lectores o como poetas. Aquí vamos a hacer como ya un intercambio de ideas. ¿Alguien quiere participar? Hay bastantes ahí para levantar la mano. Bueno, si es que hay un chat, también podrían escribir. Ajá. No, pues a mí indiscutiblemente Neruda y también evidentemente Villaurrutia también, no es porque estemos en este taller, ¿verdad? Sino porque este diplomado, sino porque realmente ellos son poetas que me han sorprendido. Ok, muy bien, tenemos ahí, está Octavio Paz, Amado Nervo, ¿quién más? Por ahí pueden escribir, me parece, en el chat. Bueno, con estos ejemplos nos damos una idea muy general de qué alcances tiene nuestro universo histórico. Es un siglo para acá, ¿sí? Jaime Sabines, ¿sí? ¿Quién más? Neruda, Sabines, Efraín Bartolomé. Todos estos autores que ustedes mencionan y seguramente seguirán mencionando, podríamos considerarlos de una manera muy respetuosa, obviamente, bebés en la cuna del tiempo, puesto que son muy, muy recientes autores. Si nadie menciona por ahí a los poetas bucólicos clásicos, nadie menciona a Safo de Lesbos, nadie menciona a Platón, o bueno, lo que escribió sobre Sócrates. ¿Por qué? Porque se nos ha dividido o se nos ha hecho creer que la historia se divide en pasado y modernidad, que esto es una actitud que las vanguardias no se heredaran y que sin embargo es un movimiento que se va a repetir cada tanto. El movimiento de la ruptura de la tradición que bien mencionó y describió Octavio Paz en muchos de sus ensayos, nos permite entender que hay el establecimiento de una obra literaria o una obra artística, se establecen las propiedades de fertilidad para que crezca un movimiento artístico,
se desarrolla, hay digamos, un nacimiento, hay un esplendor, y después aparece una inevitable e ineludible decadencia, y es justo cuando aparece otro movimiento que irrumpe. Así apareció en algún momento el barroco para contrastar con el arte clásico, y en diferentes momentos de la historia eso va a pasar. Y lo que también llamó T.S. Eliot, y que alcanzó a denominar de una manera magistral y luminosa, explicándolo en un par de movimientos esenciales, que era explotación de los recursos artísticos a la mano, ¿sí? La explotación que podemos realizar de un movimiento artístico, y después la exploración hacia nuevos campos, dejando atrás el pasado. Cuando aparece sin duda alguna este elemento, pues nos permite considerar que la decadencia de todo movimiento artístico aspira o alcanza sin querer muchas veces algo que podemos conocer como manierismo, ¿sí? Manierismo viene de un término que quiere decir a manera de. Entonces, cuando se han sobreexplotado los recursos teóricos, retóricos, artísticos de un movimiento, entonces lo único que tenemos es un reciclaje, tenemos una copia de una copia de una copia. En su libro maravilloso, El arte de la poesía, el poeta inglés nacido en Estados Unidos, Ezra Pound, decía que son muy pocos los autores que podemos encontrar en las cimas, en las cumbres literarias. De ahí abajo podemos encontrar a aquellos que son maestros, mientras que los grandes autores, los grandes genios han abordado y han inventado nuevas maneras del decir poético. Después aparecen en la pirámide hacia abajo, aparecen los maestros, luego aparecen los imitadores, y luego aparecen todo lo que él llama el vulgo artístico, que es quien realiza todo este reciclaje de elementos que ustedes podrían determinar rápidamente si fueran digamos, a los autores esenciales. Podrían determinar rápidamente de dónde viene, por ejemplo, la tradición del surrealismo, que es a la que se apega y en la que se inscribe, quizás de manera voluntaria, porque su espíritu así lo exigía, Javier Villaurrutia. Bien, vamos a... Me gustaría que también me comentaran, si alguien más quiere participar, me gustaría que comentaran qué tanto han leído de Javier Villaurrutia. ¿Qué es lo que se conoce de Javier Villaurrutia? ¿Alguien tiene por ahí noción? ¿Alguien quisiera participar? ¿Alguien está interesado en tomar el micrófono? Bueno, sigamos entonces aquí en esto. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, se ha leído poco, porque quizás sea un poeta que la modernidad, digamos, bueno, él murió muy joven, les dije que a los 47 años, y al pertenecer también al grupo sin grupo, que se denominó así porque les digo, las estéticas, tanto las estéticas como los contenidos eran muy diferentes, nos permite entender que Javier Villaurrutia en su muerte temprana, y esto lo hizo Octavio Paz en el libro, en esta antología que ustedes deben tener, que es Poesía en Movimiento, dice que casi toda su obra es imprescindible, a pesar de su muerte temprana. Entonces estamos hablando de un autor que escribe desde muy joven, la publica a muy corta edad, publica un libro que se llama Reflejos, y luego aparece más adelante un libro que va a ser capital para la poesía mexicana, que se llama Nostalgia de la Muerte. Este libro se los enviamos bueno, nos hizo favor la poeta María Vázquez Valdés de enviárselos por correo a través del correo de la Cámara de Diputados para que lo tuvieran, y es el libro que nosotros vamos a utilizar como material de lectura, ¿sí? Me gustaría que alguno o alguna de ustedes nos hiciera el favor de leer el primer poema de este libro, el que se llama Nocturno, que es el que abre el volumen de estudio que vamos a ver. Hay 5 poemas que vamos a leer, pero este es con el que abrimos hoy. No estaba en los contenidos generales, pero es
con el que quiero abrir, precisamente porque es el que inaugura y nos puede dar noticia de todo lo que es la estética, los tópicos, las preocupaciones filosóficas y vitales de Javier Villaurrutia. Bien, ¿quién quiere hacer el favor de leer? Marta tiene levantada la mano, Marta Eugenia. Marta Eugenia, muy bien, Marta Eugenia, ayúdanos con la lectura de Nocturno. Antes que nada, bueno, pensemos en un elemento importante. ¿Qué es el nocturno? Bueno, obviamente corresponde al asunto de la noche, pero en la música, por ejemplo, se inauguró el término con piezas muy breves, escritas para piano, que se tocaban en ciertas veladas durante la noche y que generaban cierta atmósfera. Hay ya de ahí un elemento muy cercano a lo musical. También lo nocturno es aquello que nos permite entrar en el reino de las sombras, en el reino de lo no cotidiano, sino en el reino del ensueño. Ya la caída de la noche de por sí es un asombroso viaje en donde asistimos a la caída del sol y aparece ya otro tipo de luz y otro tipo de sombras, aparece lo claroscuro. Muchas veces se piensa en la noche como una total oscuridad y como en el cese de la actividad vital, siendo que en lo real solamente es un cambio hacia una fase diferente en el que aparecen, unos duermen mientras otros despiertan, en la selva, en los bosques, en los desiertos, en donde quiera que ustedes vivan, incluso en las ciudades que son los elementos o que son los puntos geográficos más artificiales que ha creado la humanidad, incluso ahí en la noche las cosas cambian y se activan ciertas formas de vivir. Leopoldo Panero decía, un poeta español decía que en la noche las cosas son más divertidas, pero también la gente es más cruel. Se despertaban ciertos sentimientos en las personas que las hacían ser más crueles. Bien, entonces aparece este asunto de lo nocturno. Y bueno, ya Nostalgia de la Muerte nos da noticia precisamente de un elemento sustancial, ¿sí? La muerte en realidad aparece como algo en el pasado o como algo en el futuro. Bien, vamos a leer el poema de Villaurrutia para no estar hablando tan en falso, estar pisando tan en abstracto, sino en algo mucho más concreto. ¿Quién quiere leer el poema, por favor? Yair, habías dicho que yo, Marta Eugenia, pero ¿dónde está el texto? El texto va en un correo que se les envió, donde viene el libro en PDF. ¿Lo tienen? No, a mí no. A mí no. No. Tengo el primer correo, pero el segundo no. Ok, muy bien. Ok, Marta, luego se te hace llegar. ¿Alguien tiene Yo lo tengo, nada más recuérdame cuál dijiste. el primero, Nocturno? Nocturno, ok. Ahí voy. Está en la página 3. Igual ya lo localicé si gusta. Ah, si quieres, ya lo tienes localizado, adelante. Nocturno. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra. El placer que revela, el vicio que desnuda. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio. Las voces imprevistas que a intervalos se enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos. Todo lo que el silencio hace huir de las cosas. El vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva. Y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve, todo. Circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Muy bien. Ok, tenemos ahí una primera lectura. ¿Cómo nos acercamos a un poema? Eso es muy importante. Nos acercamos
con la mirada más atenta, que es la lectura, ¿sí? Estamos ahí y bueno, quienes no lo leyeron, lo escucharon, ¿sí? Y al escucharlo también se genera otro tipo de recepción. Recordemos que en el principio de los tiempos, o en la noche de los tiempos, no había literatura escrita. Todo era música, todo era una tradición oral que nos permitía comprenderlo desde otra manera. Villaurrutia nace, obviamente, es evidente que nace en el tiempo de la literatura escrita, donde los libros tienen un valor diferente, o tienen un valor, puesto que antes ni siquiera existían. Esta musicalidad debe también tenerse en cuenta a la hora de leer a Villaurrutia. Leyó muy bien nuestra compañera y vamos a volver a leer. Siempre me gusta preguntarles cuál es la primera impresión que tuvieron en la primera lectura. Ni siquiera tienen que decirme sobre qué trata el poema. Simple y sencillamente tienen que decirme si hubo alguna reacción por parte de sus sentimientos o sus emociones, hubo alguna idea, en qué pensaron, evocaron algo. Me gustaría que 5 o 10 personas de ustedes me dijeran muy puntuales esto. ¿Qué reacción hubo en ustedes al escuchar esta primera lectura? Escalofrío, nostalgia. Mucha emoción. Emoción, ok. Imágenes. Tranquilidad, muy bien. Resignación. Bien, ¿quién más? Ana, ¿levantaste la mano? Dolor. Melancolía. Melancolía. Sintieron que las estrofas estaban, a ver, encadenadas, que habla de aquello que no se dice, pero está en la noche del silencio. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ana, levantaste la mano, ahí está, puedes hablar. Relajación. ¿Qué más? Bueno, yo levanté la mano, no sé si aparezca por ahí, pero Josué, a ver. sí, Josué, considero que pues la primera lectura siempre como que invita a la reflexión, ¿no? En este caso hace una descripción, digamos, sensorial de la noche tal vez, en la que va como precisamente describiendo, vaga la expresión, de lo que se puede sentir, de lo que se puede hacer, de lo que puede existir o no. Y creo que es eso, ¿no? Más bien una primera lectura debería o tiende a ser mucho más reflexiva. Las segundas, terceras lecturas ya permiten a uno desmenuzar muchísimo más el poema. Asimismo, creo que el poema no se debe de leer pues como precisamente como una lectura normal, sino más bien como un examen tanto visual, sensorial, etcétera. Y bueno, yo es lo que encuentro, ¿no? En esta primera lectura, que hace una descripción muy buena acerca de, una descripción reflexiva, pues, de la noche. Bien, muy bien, gracias Josué, excelente. Además, piensen ustedes cuando ven a una persona por primera vez, a un hombre, a una mujer que les gusta, o que lo ven por primera vez, ¿qué causa en ustedes? ¿Qué impresión tiene? Esa primera impresión, ya lo saben, hasta el capitalismo y la publicidad se han apropiado de ello. La primera impresión jamás se olvida. ¿Qué fue lo primero que sintieron, que pensaron cuando vieron a este ser, a este ente y en este caso a este poema? Bien. Luego ya vendrá precisamente el desmenuzar y nos va a permitir también, nos va a permitir también entender qué es y cómo vamos a explicarnos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Casi todo lo que ustedes escribieron en el chat o comentaron tiene que ver o se relaciona directamente con la muerte, dolor, nostalgia, relajación. ¿Qué es la muerte sino un silencio del cuerpo, un silencio del ser? Melancolía, tristeza, ¿sí? Tranquilidad también. Muchas veces todos estos elementos se asocian a la noche, al sueño, a la muerte.
Se dice que por ahí el gimnasio de la muerte, es decir, donde entrenamos diariamente en la muerte, es el sueño. Entonces ahí nosotras aparecemos como seres que se van bifurcando o desdoblando en esencia hacia otro territorio. Es sin duda alguna un elemento que ustedes quiero, cuando leemos un poema quiero y me gustaría invitarlos a que estén lo más abiertas y abiertos posibles al nuevo mundo, que traten primero de escuchar lo que dice el poema, más allá de tratar de comprenderlo. En todos los cursos de poesía que yo doy, comienzo diciéndoles que los dos movimientos más interesantes para hacer o involucrarnos o introducirnos en el poema y hacernos uno con él es primero atender, es decir, tener mucha atención respecto a tratar de comprender lo que dice. Y en un segundo movimiento ya interpretaremos lo que nos dice el poema, porque muchas veces lo que hacemos es interpretar primero y luego tratar de comprender. El poema es claro, es transparente muchas veces, incluso los poemas barrocos, pero nuestra facultad o nuestra necesidad de adelantarnos en el tiempo y decir, creo que se trata de esto, o a mí me dijo esto, o a mí me recordó esto, a veces interfiere y se convierte en una interferencia en la asimilación y en la comprensión cabal del poema. Entonces, esta primera lectura es importante porque captamos lo que captamos. Y entonces, con esa reacción que tuvo nuestro espíritu frente al poema, nosotros somos capaces y nosotras somos capaces de comprender más adelante lo que nos va a decir y luego interpretar. Nocturno. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos. Todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva. Y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Bien, tenemos ahí una segunda lectura y es innegable aquí la influencia que Javier Villaurrutia va a tener en el Premio Nobel de Literatura Mexicano, que es Octavio Paz. Ahí está contenido la influencia directa y se nota en los ensayos que Paz escribió acerca de Villaurrutia, la pasión con la que encontró en este poeta mexicano una experiencia que le comunicaba y que compartía desde el sueño, desde la ensoñación, desde lo onírico, todos estos elementos. Bien, ahora, ¿qué entendemos? Me gustaría que traten de identificar los sentidos a los que se refiere el poema. Traten de identificar y díganme en qué estrofas están. Recuerden que tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Bien, traten de identificar los sentidos en el poema. Por favor, léanlo, si lo tienen a la mano, léanlo y me van a ir diciendo y lo vamos a ir viendo estrofa por estrofa. ¿Qué tal? Bueno, vayamos por la primera estrofa. Dice, todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda.
¿Qué elemento está ahí? Obviamente la vista, específicamente, y alude a la mano también de la noche. Aquí aparece un elemento que dentro de la, digamos, de los estudios de la poética y la retórica se conoce como prosopopeya. Se hace humano, se humaniza algo, se le da forma humana a algo o aparece como un ser, como un ente. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, ¿sí? La oscuridad. Se dice que el dibujo o la pintura es luz, el manejo de la luz, pero en el caso de la noche es la sombra la que va a dibujar. Dice, el placer que revela, el vicio que desnuda, ¿sí? Se aparece algo ahí en la noche, en lo más íntimo, ¿sí? Eso. Luego, en la segunda estrofa tenemos lo siguiente. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio. Vean la construcción magistral del poema de Villaurrutia. Son palabras muy accesibles a cualquier hablante o hispanohablante. No estamos ante una retórica rebuscada, no estamos frente a un barroquismo, no estamos frente a un jardín demasiado cultivado de la lengua. Estamos encontrando a un poeta que con las palabras más transparentes, comunes casi en su totalidad, nos comunica sentimientos profundamente misteriosos que son los de la sustancia de la noche. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio. La sombra hace oír algo. También aquí, en todos los elementos, en toda la poética de Javier Villaurrutia, lo que vamos a encontrar es un alto uso de la sinestesia, el entrecruzamiento de los sentidos, puesto que la poesía es lo que reúne, entre otras cosas. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos se encienden, ¿sí? Estamos en la noche y en lo más silencioso de la noche. Ahora es difícil que ustedes quizás comprendan todo esto porque estamos demasiado acostumbrados y acostumbradas al uso del celular, que es ruido visual y es ruido auditivo. Son 3 de la mañana y estamos ahí chateando o mandando algunos mensajes y obviamente estamos perdiendo la noción de la noche. Y cuando eso pase, vamos a crear una nueva especie que es la que ya se está gestando. Pero bueno, mientras tanto, imaginemos cómo era esto hace 20 años, cuando no había todos esos aparatos que robaban nuestra atención. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas, ¿sí? Está en el más profundo de los silencios de la noche y de pronto hay por ahí alguna voz que a intervalos se enciende. La voz como algo que prendiera, como algo luminoso que apareciera. El grito de la sangre, ¿sí? Saben, ustedes escuchan algo y sienten el sobresalto de la sangre. El rumor de unos pasos perdidos. Eso es una ambientación casi cinematográfica, atmosférica, ¿sí? Es muy interesante. Josué, dime. Sí, de hecho, esta segunda estrofa, bueno, también creo que encontramos el oxímoron, que es digamos, algo opuesto de lo que puede crear una cosa. En este caso, dice que pues el golpe del silencio es hace oír con el duro golpe de su silencio, porque ahí encontramos oxímoron. Y de hecho, también me recordó, si no me equivoco, al cuento de Lubina, de Juan Rulfo, en una parte en la que uno de los personajes le pregunta a otro, ¿no? De ¿qué es ese ruido que se escucha? Le dice, es el ruido del silencio. Entonces, como que también transporta muchísimo, o me transporta muchísimo a esa, digamos, fragmento, ¿no? Del cuento de Rulfo, en el que todo está tan callado, todo está tan silencio, tan muerto, pero tan vivo a la vez, ¿no? Que es precisamente en esta posición de silencio que uno puede escuchar otras cosas. Claro, muy bien, Josué. Ahí está Rulfo, que es un hombre de silencio. Bueno, Rulfo era un hombre de silencios, ¿no? Realmente era, incluso en su trato, en su vida, en sus entrevistas, se puede ver que era un hombre de silencios, y tanto en sus cuentos como en la novela maravillosa Pedro Páramo aparece precisamente eso. Ahora, esto nos va a recordar una cosa importante. John Cage, que fue uno de los músicos vanguardistas prominentes del siglo XX,
una vez se metió en una cámara en la que se supone que era el absoluto silencio, que estaba aislada de todo el entorno externo para escuchar el silencio. Y él dijo que escuchaba dos sonidos y le dijeron, es que el silencio es imposible, uno es tu presión sanguínea y lo otro es una especie como de tensión nerviosa que tiene el ser humano en general. Se oye como uno agudo y uno grave, que es como electricidad, y precisamente la presión sanguínea, la tensión sanguínea que se escucha. Entonces, realmente el silencio como tal, como ausencia de sonido, es prácticamente imposible. Y entonces, cuando aquí precisamente lo plantea como digamos, una antítesis, una paradoja, también dice, hace oír con el duro golpe de su silencio. Golpea, pero es silencio, ¿sí? Riega el silencio por ahí. Entonces, lo que menciona también Josué es interesante porque aprender a escuchar el silencio quizás no implique aprender a escuchar la nada, como los budistas quisieran, sino más bien aprender a escuchar algo más profundo y que quizás es casi imperceptible en el ruido de lo cotidiano, en el ruido de todo lo que sucede diariamente, ¿no? Entonces les digo, ese grito de la sangre que ustedes sienten cuando se medio despiertan o algo por escuchar unos pasos perdidos por ahí. Luego todo lo que el silencio, primero decía todo lo que la noche, luego todo lo que la sombra, luego todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, ahí está lo que tenemos el olfato, dice, el sudor de la tierra, también puede ser una sensación muy táctil, ¿sí? El sudor de la tierra, cuando van cambiando el sereno, o es prácticamente lo que nosotros conocemos como el sereno, y la fragancia sin nombre de la piel. Abstracciones aparentemente, pero que a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros nos va a hacer evocar hechos muy, muy concretos. Tenemos ahí el gusto, tenemos ahí también precisamente lo táctil. Luego, todo lo que el deseo, y si se dan cuenta va encabalgando el tema que anteriormente desarrolló. Primero dijo, todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, y luego en la segunda estrofa, todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, y luego todo lo que el silencio, el vaho del deseo, y luego todo lo que el deseo unta en mis labios, ahí está el gusto, ¿sí? Dice, todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva. Me parece de las cumbres del erotismo de la lírica mexicana. Quien quiera realmente saber a qué se refiere o a qué sabe literalmente el erotismo en la poesía mexicana, tendría que citar de alguna u otra manera esta estrofa que me parece imprescindible. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada, y aparece el elemento nuevamente del sueño, la ensoñación. Ya no sabemos en dónde estamos, si en lo vivo real o en lo onírico irreal o en lo surreal. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la salida. Y ahí tenemos obviamente el gusto, tenemos por ahí este elemento que nos permite despertar el deseo carnal, lo que es sensorial, lo que está hablando de sensaciones, de sensualidad. ¿Sí? Tenemos ahí este elemento que nos permite acercarnos y entrar en la noche de lo vivo de manera mucho más palpable, mucho más profunda. Y luego, y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todas estas, digamos, versos que nos permiten entender, o mejor dicho, crear un misterio. El poema de Villaurrutia o la poética de Villaurrutia está basada en el misterio. Es el primer poema que inaugura Nostalgia de la Muerte y nos está hablando de todas las cosas que viven en el sueño, todas las cosas que viven antes en la noche, todo lo que aparece cuando la noche dibuja, ¿no?, con su mano de sombra. Y tenemos ahí la boca de una herida y sus metáforas, obviamente,
la forma de una entraña, está hablando del interior del ser, la fiebre de una mano que se atreve. No está, obviamente se está hablando aquí del deseo que eleva la temperatura de los cuerpos. Y luego, entre signos de admiración, dice, todo circula en cada rama del árbol de mis venas. Y aquí lo que les decía sobre Octavio Paz, bueno, árbol adentro y las palabras del árbol, etcétera. El árbol va a ser un elemento muy presente en la obra de Octavio Paz, entre otras muchos autores, obviamente, el árbol, y obviamente no lo inaugura Villaurrutia, pero sí lo plantea como un árbol nocturno también. Y esto va a ser retomado desde el surrealismo. Recuerden que el surrealismo es la única vanguardia que es tradicionalista, no conservadora, pero sí tradicionalista. ¿Por qué? Porque plantea y nombra como padrinos poéticos a autores ya muertos en el pasado que establecieron un vínculo con el sueño, con lo onírico. Y luego dice, bueno, al final dice Villaurrutia en la estrofa, dice, todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Dice que vive en mis ojos muertos. Los ojos muertos están cerrados y ha entrado aparentemente al sueño, ¿sí? Muere en mis labios duros. Vida y muerte como elementos que no son separados y como que no tendríamos que separar de bote pronto sin ponernos a pensar qué significa para nosotros la muerte. Es evidente que en la manera en la que nosotros abordamos la muerte y el sueño hay mucho de fatalismo, hay muchísimo fatalismo en lo que nosotros o el sistema nos ha enseñado a sentir. Bien, tenemos ahí. Ahora, ¿quién le gustaría o a quién le gustaría de las compañeras o los compañeros hacer la última lectura de corrido para pasar a comentar el poema? Bien, ¿quieren que elija yo? Hola, Yair, buenas tardes. Si gustas, Hola. Yendi, ¿cómo estás? Muy ¿Eres bien, Yendi, Yair. Yendi? Yendi Ramos, para servirte. Me da mucho Pero gusto sí saludarte, Yair. Sí, claro, nos conocemos muy bien. Qué buena onda saludarte por aquí. No, pues un gusto siempre escucharte y aprender de ti. Nocturno Miedo, ¿verdad? Sí, por favor. No, nocturno, solo nocturno el primero. ¿Lo volvemos a leer? Lo volvemos a leer y lo Muy vamos bien. a seguir comentando para luego hacer un pequeño ejercicio. Muchas gracias por venir al curso, Yendi. No, gracias a ustedes. Nocturno. Todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos. Todo lo que el silencio hace oír de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel. Todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva. Todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Excelente, Yendi, muchísimas gracias. Bien, escucharon la musicalidad, la sutileza, además una voz muy bonita, Yendi, nos permitió captar esa musicalidad en la que nosotros vamos entrando al sueño, al reino de la noche, y en la que nos podemos permitir entender con el cuerpo. ¿Se dan cuenta qué importante es la poética de Villaurrutia? Aquí no estamos hablando nada más de literatura. La literatura es una de las consecuencias de la poesía, pero la poesía real, la poesía verdadera, comunica más allá de lo académico o lo literario o lo que podemos estudiar. Nos ayuda a entender, en este caso, Javier Villaurrutia, nos ayuda a entender con el cuerpo, nos ayuda a entendernos, a entender nuestro universo, a comprenderlo, pero con nuestro cuerpo. Y es a través del lenguaje, a través de la palabra que eso sucede. Nos ayuda a comprender que el sueño es un estado del
más allá que un simple reposo, un simple reposo, y nos ayuda a entender que el cuerpo comienza a vivir de otra manera, ¿sí? Que sus ramificaciones, que sus raíces, que el grito de su sangre, que el gusto, la saliva, esa savia de amor verdadera, que el vicio que se revela, que el golpe del silencio, que los oídos despierten de una manera diferente, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel, aparezcan. Y además todo esto escrito en heptasílabos. Tenemos ahí, todas las estrofas están escritas en versos de 7 sílabas, que son heptasílabos, y por ahí los últimos versos son de trisílabos y en algunos casos tetrasílabos, pero que tienen que ver con la musicalidad y con esta forma en la que aparece como una pequeña sonata, si se dan cuenta, musicalmente aparece ante y frente a nuestros sentidos. Ya no quiero decir frente a nuestros ojos, sino ante nuestros sentidos. Estamos tratando de comprender con el cuerpo, estamos tratando de comprender los elementos que nos permiten sentirnos vivos, incluso en el momento de mayor muerte, que es la que experimentamos al entrar o al ingresar al sueño. Y la manera en la que entramos al sueño es por el reino de la noche, el momento en el que la Tierra o el planeta duerme desde otra o de otra manera y vive también de otra manera. Cuando ustedes puedan, lean uno de los grandes poemas, que es El primero sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay diferentes teorías y diferentes estudios que lo abordan desde un despertar o un desprendimiento astral hasta la descripción de un eclipse. Y ahí ustedes podrán encontrar todos esos elementos, pero vistos desde un lenguaje mucho más barroco y filosófico, en un, digamos, idioma novohispano, ¿sí? En una concepción barroca llena de claroscuros, pero del cual también abreva Javier Villaurrutia. Y bueno, también cuando puedan, Muerte sin fin, también Repaso nocturno de Octavio Paz, Muerte sin fin es de José Gorostiza, y son poemas hermanos que se vinculan al reino de la noche. Está también por ahí toda la estética de los franceses, de Charles Baudelaire, de lo nocturno, de lo misterioso también ahí. Bien, ¿alguien le gustaría comentarnos ahora qué es lo que comprende o qué le provoca el poema después de estas lecturas, después de este breve y también muy fugaz acercamiento al poema de Javier Villaurrutia? ¿Quién tiene algo que compartir? Yo, Sari, ¿puedo? Claro, Rubén, adelante. Bueno, primero que nada, las compañeras que leyeron, pues, ayudaron mucho como a la transmisión de sensaciones y sentimientos de este poema, ¿no? Porque creo que leyeron súper bien. Y como que ayuda un poco a sentir también a través de de la repetición de los sonidos que hace Villaurrutia, como esta estrofa de todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva, ¿no? Como esa repetición de la S, ¿no? Que hace como muy sensual el poema todo, ¿no? Es decir, como tú decías, sí habla de la muerte, pero es una muerte sensual, ¿no? Como Eros y Tánatos aquí, como muy bien equilibrados, ¿no? Es decir, es la muerte, pero también son los sentidos y es el erotismo, ¿no? Creo que esa repetición esa aliteración, creo que se llama, ¿no? De la S que hace justamente, habla de los labios, pero con la repetición de esos sonidos no solamente es hablar de los labios, sino sentir, ¿no? Como los besos en los labios. Y algo como que encuentro, yo no soy especialista en Villaurrutia, pero de las pocas cosas que he leído de él, como el poema como una larga oración, ¿no? Es decir, en las primeras estrofas está hablando como del sujeto, ¿no? Todo lo de la noche, todo lo que el deseo, todo lo que el de sueño, y al final ya es el verbo, ¿no? O bueno, en este caso, varios verbos que
que finalizan una misma oración, ¿no? Todo eso que nombra, que enumera, se resume, digamos, concluye en la última estrofa que dice, circula en cada rama, acaricia mis muslos, vive, o sea, la repetición de los verbos, ¿no? Vive en mis ojos muertos y muere en mis labios duros, ¿no? O sea, el último verbo casualmente es morir, ¿no? Entonces, este equilibrio entre sensualidad y muerte, ¿no? Eros y tánatos me llamó la atención. Eso es lo que quería. Excelente aportación, Rubén. Maravillosa aportación. Considerar el poema, porque además va a ser como un recurso que va a utilizar frecuentemente Javier Villaurrutia, el de plantear y alargar lo más que puede, o más que alargar, dilatar el poema hasta construirlo en su totalidad como específicamente como un inicio y un punto final. No hay, siempre hay una continuidad, siempre como que las irrupciones aparentemente no sucedieran como en la vida real. Y eso es importante porque su poética se corresponde con la del sueño. Cuando nosotros estamos soñando algo, las irrupciones que aparecen, las interferencias, no nos causan esta, digamos, percepción de la lógica discontinua, sino que lo vemos como que podemos saltar de un elemento a otro de una manera muy fluida, sin ningún problema. Y es justamente la sintaxis de Javier Villaurrutia la que se conduce de esa manera. Dice José Emilio Pacheco en uno de sus maravillosos libros, dice que pocas cosas cambiamos en nuestra vida y una de ellas es la sintaxis. Que nuestra sintaxis va a ser la misma desde que comenzamos a escribir hasta el día en que nos lleva la muerte por ahí. Muchas gracias, Rubén, te agradezco muchísimo. Ahora, alguien que me diga y que quiera participar diciéndome qué le recordó este poema o qué le hizo pensar o qué le evocó. Yo, Silvia Michel. Silvia, adelante, Michelle. Yo lo que vivo en este poema es la otra vida cuando uno duerme, cuando cierra los ojos, vive otra vida, es otro yo, es otro ser. El final lo redondea como se redondea la vida, los ojos mueren, los labios se enduran, es un círculo de silencio, círculo del renacer al día siguiente. Eso es lo que yo vivo en el poema. Excelente, muy bien, Silvia, muchas gracias. Ahí está, miren, de hecho, muchas tradiciones nos dicen que si tuviéramos realmente conciencia del sueño, de lo que implica para nuestro cuerpo, el sueño lo vemos como un descanso. Y eso, curiosamente, pues nos proviene de una actitud de la modernidad, es decir, de una modernidad de la civilización. No quiero decir que una modernidad reciente en términos históricos, sino la modernidad en cuanto el hombre comenzó su imperio y a gobernar a otros o a otras, ya de manera mucho más sistemática. Entender el sueño, imagínense qué simplificación más burda de entender al sueño como un descanso nada más de nuestras labores, de nuestra actividad como trabajadores y como hormigas de la especie. El sueño ya desprendido de su facultad ritual, porque nosotros cada que entramos al sueño, y esto lo dice Krishnamurti, dice cada que nosotros entramos al sueño, si tuviéramos conciencia de ello, sabríamos que estamos muriendo y al día siguiente renaceríamos. Y al renacer, renacemos sin pasado. Y si pudiéramos renacer sin pasado, sin duda alguna podríamos empezar de otra manera, ¿sí? Y la manera en la que Villaurrutia plantea esto, curiosamente lo evocas de una manera afortunada, Silvia, y es la del círculo. Ese círculo que no se rompe en ningún momento y que simple y sencillamente está continuando y dando vueltas, las fases de la luna, los ciclos solares, las vueltas al sol, la Tierra dando vueltas. No hay irrupción, la Tierra no se frena en la noche para hacer un descanso y luego ya sigue, no, sigue toda esta vida, ¿no? Excelente. Ahora, alguien que me quisiera contar algo más anecdótico, te hizo recordar algo cuando se fue a dormir, no sé, algo, cuéntenme ya algo que tenga que ver más directamente con sus vidas. Cuéntenme, aterricemos el poema
a lo anecdótico particular de cada quien. ¿Alguien quisiera compartir con nosotros algo de ello? No, pues ya cuando se pone uno anecdótico, ya no quieren. Bien. Okay. ¿Alguien que quiere participar? Ana está levantando la mano. Ah, ok, adelante, Ana. Gracias. Bueno, yo creo que de manera particular, la noche es casi siempre un encuentro con el yo, porque es en el momento en que en silencio, a oscuras, uno empieza a reflexionar sobre la vida, sobre las cosas que nos han pasado. Entonces creo que a mí me remitió mucho a eso, ¿no? Y me remitió mucho a mi niñez, que es cuando yo descubrí que me gustaba mucho la poesía y que normalmente era en la noche, a escondidas, cuando me encerraba en un closet a escribir mis primeros poemas. Entonces a mí me dio como esa nostalgia, pues ese encuentro de la noche para el autodescubrimiento. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Miren, ahí tenemos ya, ahí está el principio de los tiempos. Además, la noche cuando somos o fuimos niñas o niños, va a ser la percepción, va a ser muy diferente, ¿verdad? Y eso nos permite también considerar cómo nos acercamos a ella. Bien, quiero que hagan, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. En los cursos siempre me gusta ir a lo práctico para que de esta manera lo que discutimos, lo que vislumbramos, lo que platicamos, lo que entendimos, lo que incluso ignoramos durante el acercamiento al poema de Javier Villaurrutia, nos pueda hacer mucho más cercano, nos pueda parecer algo más asimilable. Entonces hay una parte práctica en la que podemos hacer un pequeño ejercicio respecto a todo esto. Tienen dónde anotar, supongo. Me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio y vamos a compartir antes de que termine esta primera sesión, que tenemos todavía bastante tiempo como para hacer el ejercicio bien. Me gustaría que hicieran, que escribieran 3 colores que asocian con la muerte. Entonces, escríbanlos por ahí, por favor. También escriban 3 animales que asocien con la noche. Y una vez que ya los hayan escrito, vamos a utilizar tanto los 3 colores que se asociaron a la muerte como los 3 animales nocturnos. Vamos a escribir un pequeño texto. Pueden escribirlo ya si quieren como un poema o como una pequeña narración o una pequeña reflexión o con intenciones poéticas, como ustedes quieran. Quiero que escriban un pequeño texto, pero escrito a manera de sueño, como si fuese algo que ustedes estuvieran soñando. Y si ustedes pueden, claro, es de día, hay mucha luz, muchas distracciones, estamos frente a la máquina, etcétera, y hay un sinfín de distracciones, pero traten de concentrarse y pensar que es algo que estuvieran soñando, ¿sí? Entonces vamos a dar por aquí unos 10, 15 minutos para que puedan hacer este ejercicio y después lo vamos a compartir con las demás personas que estamos en esta primera sesión. Si hay alguna duda, alguna pregunta, es un momento para que lo puedan hacer. Utilizando las palabras, ¿no? Los colores y los animales en este sueño. Exactamente, sí.
y traten de soñar despiertos ahí, por favor. Yo, disculpa, se me fue el audio. Las líneas que vamos a hacer es como un sueño. Sí, la idea es que escribas como si estuvieras soñando algo con esos 3 colores, en donde se presenten esos 3 colores que asocias a la muerte y en donde se presenten esos 3 animales que asocias con la noche. Ok, gracias. Recuerden que dentro del sueño no hay una lógica como la que hubiera aparentemente de este lado. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a dar ahí unos 10 minutitos, 15 minutitos para el ejercicio y luego lo vamos a leer.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron todas y todos? Ya casi. Ok, vamos a dar otros 3 minutitos para que terminen bien ahí. Muy bien, gracias. Sí, bien, los efectos duran días, semanas, unos 2 semanas. Bien loco. Sí, ahí nos avisamos. Bonita semana. Dejaste prendido el micrófono, Jair. Sí, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ya terminaron? Ok, esperemos un poquito más. Recuerden que vamos a hacer una lectura muy rápida de todos los ejercicios para escucharnos como ahí, como un coro de colaboraciones. Bueno, la idea es que leamos quienes hayan escrito su texto. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Van a leer todos o todas, dicho sea de paso? Háganme saber quién no puede leer por alguna cosa técnica que no pueda activar su micrófono o algo. Háganmelo saber, por favor. Yo puedo comenzar. Ok, Silvia, muy bien, adelante. Tampoco puedo comentar. Ok. El abrir
Estoy en la universidad y la señora del aseo se metió con su teléfono. No te preocupes. El abril rojo de la luna deambula blanco sonar despierto. Gallo el negro, búfalo vacío, aletea nocturno en mi sueño un búho. Excelente, muy bien, Silvia. Muchas gracias por compartir. ¿Cuál fue tu experiencia ya a la hora de tratar de escribir o poner en palabras ya este pequeño diálogo con Villaurrutia? Ok. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién más quiere leer su texto? Si me permiten. Marta Eugenia. Sí. ¿Sí? Adelante, Eugenia. Voy. Y luego Selma y luego Marta. Ajá. Soñando mi fenecer. En la oscuridad calma y relajada, el aleteo de la mariposa negra se percibe, presagiando el paso de la muerte, que ocasiona que mi alma se agite intranquila. En tanto mi respiración, semejando el batir de las alas del murciélago, se estremece en el firmamento azul oscuro, ante lo cual mi ser ruge como el oso pardo cuando se ve afligido por los sinsabores del destello blanco que el rifle ha emitido, dando fin a su vida, ocasionando mi muerte. Marta Eugenia, mujer mariposa. Muchas gracias, Marta Eugenia. Excelente texto también. Muchas gracias por establecer este diálogo aquí con Villaurrutia. Gracias. Bueno, luego sigue Selma. Gracias, buenas tardes. Hola, Selma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, qué gusto encontrarte por acá nuevamente. Qué bueno. Muy feliz de verlos otra vez. Bueno, si me permiten, voy a continuar. Ok. La serpiente aúlla entre el reptar de las fauces del lobo. El búho ulula mientras cubre de sombras la alborada de gajos naranja, con sus alas grises, casi rojas como la sangre que brota de las quebradas. Muy bien, muchas gracias, Selma, muchísimas gracias. Ahí está también la atmósfera de la noche y la ensoñación. Bien, ¿quién más? ¿Quién sigue? Muchas gracias. Ana Ajá. y luego Emma. Ajá. Bueno, a ver si se escucha porque hay aquí afuera es una escuela y hay unos tambores. Okay. Ok. Los tambores de la noche. Sí. El día se extingue, líneas negras atrapan mi conciencia. Mis ojos se llenan del tenue aleteo de unas plumas. El miedo intuye el enigma, un búho, vestido de sonoro blanco y gris. En medio del canto de la noche tiemblan mis brazos y la sangre fluye intermitente por mis piernas. Un gato tatúa sus pupilas en las sombras. Pulula en el aire el guano del murciélago. Quiero correr, huir deprisa. La parálisis se apodera de mis huesos, cristales amorfos de la vida. Muy bien. Muchas gracias también. Excelente texto. ¿Quién sigue? ¿Emma? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, dice así. Y al acercarse el fin, el cielo se llena de un sinfín de tonalidades azules. A la luz de la luna blanca se escuchan los aullidos de un bello lobo. Una oleada de murciélagos llena el cielo casi oscuro y poco a poco cierro mis ojos cuando en el negro horizonte corre un coyote a su lejana guarida. Eso es todo. Excelente. Bien, muchas gracias, Emma. ¿Quién más quiere compartir? ¿Ana? ¿O quién más? Magda. Bueno, está Magda, está Josué y está Lucía. Muy bien. A través del rojo anaranjado que cierra el día, serpentea una línea azul verdoso, que se distrae con el aleteo del murciélago que se oculta en el azul oscuro hacia la cueva.
y entre el negro vacío de la inmensidad miro el brillo de sus ojos, el reflejo de sus colmillos. Su gruñido viaja entre las sombras y sus patas marcan el camino, rompiendo ramas y marcando veredas. Mi lobo eterno. Gracias. Muchísimas gracias, Magda. Qué gusto saludarte también. Muy bien. Ahora, Josué. Muy bien. De los ojos apagados nace el canto rojo del búho. Un gato vuela. Lo negro es una araña blanca desteñida en el sueño. Párpado derrotado nos dice, soy un instante de muerte. Excelente ahí, breve y sustancioso. Muy bien, Josué, muchas gracias. Lucía. Anda por ahí Lucía. Eva. Ok, entonces, ¿quién será? Yendi. Gracias, Yair. En esta trampa, una semilla parece como esfinge. Es azul como la luna cuando tiene frío, y solitaria aúlla la plata, y solitaria da de beber a todo aquel que pide a gritos vestir su nombre. Todavía no tiene título. Ok, muchas gracias, Jenny. ¿Podrías volver a leerlo porque me perdí la última partecita? Claro que sí. En esta trampa, una semilla parece como esfinge. Es azul como la luna cuando tiene frío, y solitaria aúlla la plata, y solitaria da de beber a todo aquel que pide a gritos Muchísimas vestir su gracias, nombre. Yendi. Muy buen texto también. Muchas gracias. Bien, gracias. Ahora, ¿quién falta para colaborar? ¿Quién quiere compartir? Hay por ahí, ¿alguien puede leer los del chat, por favor? Es que no sé cómo acceder ahí. Rubén Martínez dice, el silencio en esta oscuridad daña como el animal que en mi interior clama, tu presencia en alcoba por la mañana, solo tu sonrisa calma mi corazón y alma. Micaela Domínguez, la noche oscura en color de la niebla sofoca mi llanto y perturba mi ciencia. Ok, muy bien. Ay, perdón, es que sigue. Tan frágil y cierta paloma mensajera, te llevas mi alma al sentirte fuera. Ahora sí. Excelente. Perdón, ¿puedes volverlo a leer? Como interrumpí, me gustaría que se leyera de corrido. Sí. Micaela Domínguez. La noche oscura en color de la niebla sofoca mi llanto y perturba mi ciencia. Tan frágil y cierta paloma mensajera, te llevas mi alma al sentirte fuera. Muchas gracias, Magda, por leer. Bien. ¿Alguien más que falte por ahí que quieran, pues, leer algo que quedó ahí sin leer? Pero bueno, parece que no. Bueno, estamos ya en la recta final, ya en los últimos 10 minutos de este primer acercamiento a Javier Villaurrutia. Si se dan cuenta, es un mundo realmente fabuloso, fascinante, maravilloso, y apenas estamos en el quicio de la puerta de su poética. Es digamos, el primer poema de esta sesión, de esta primera sesión. Y de alguna u otra manera ya estamos fascinados o fascinadas. O por lo menos a mí me sigue fascinando y me sigue envolviendo su poética, su atmósfera, me pone a reflexionar muchísimo sobre eso que ya también había mencionado Rubén, sobre lo que mencionamos al inicio, sobre el erotismo, sobre la sensualidad. No hemos entrado a las abstracciones del amor, sino al de la noche, al de la oscuridad. Recuerden que el romanticismo, como bien dice mi querido poeta Armando Alanís Pulido, no son las canciones de José José, Mil Perdones Príncipe, sino lo que planteó el romanticismo alemán eran cosas que muchas veces se asociaron con lo mortuorio, con lo oscuro, con lo tétrico. Ellos creían en el suicidio, por ejemplo, ellos creían en los poderes de la naturaleza, y entre esos poderes estaba precisamente el de la muerte, el poder de la destrucción y la resurrección.
también estaba la idea y la nostalgia del pasado. Por eso es que es importante reconocer en el título del libro de Villaurrutia rescoldos también de ese romanticismo alemán y de ese surrealismo francés, y que se dio como un movimiento filosófico, literario, artístico, y también el surrealismo natural, de lo que después se llamaría lo real maravilloso, que es precisamente que nace en América Latina y específicamente en el Caribe, en los lugares tropicales. Entonces tenemos ahí a un autor fascinante que nos invita y nos incita a revelar el misterio. Tratemos de ver la muerte desde otra perspectiva, desde una perspectiva menos fatalista, menos trágica, menos dualista, menos dividida de la vida. Ahí podemos nosotros y nosotras encontrar respuestas en el sueño, en la muerte que hemos presenciado, porque sin duda alguna hemos presenciado o hemos sentido la ausencia de seres que nosotros queríamos que estuvieran aquí con nosotras y nosotros para siempre, pero que se han ido. Entonces, me gustaría que replantearan en la tradición, en algunas tradiciones, en la India, por ejemplo, se habla de 3 dioses, ¿no? Se habla de Brahma como aquel que crea, de Vishnu como aquel que preserva y el de Shiva como el que destruye. Entonces, esta Santísima Trinidad nos hace entender también que hay algo que se está creando y algo que se preserva. Ese Dios no lo tenemos presente en Occidente, y después viene el Dios de la destrucción. Y nosotros o nosotras no debemos entender estos procesos como procesos de castigo o de culpabilidad que se presenten, puesto que esa semilla las insertó en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestro espíritu, el catolicismo, deformando a la idea original del cristianismo. Entonces las invito y los invito a que relean este poema que les envié, que ya se instalen en la lectura de los poemas de Villaurrutia, que traten de alguna forma de entenderlos desde una perspectiva mucho más abierta. Quizás de tarea lo único que les dejaría es que leyeran el poema de Nocturno Miedo antes de dormir, y que al despertar traten por lo menos de escribir 3 líneas respecto a qué fue lo primero que viene a su mente cuando despiertan, una vez que han vuelto de ese reino, de ese viaje misterioso que hacemos todos los días y que hemos considerado, como les decía hace un momento, de manera tan banal, tan común, tan poco sagrada, tan con poco respeto hemos tratado al sueño, que lo vemos como simple y sencillamente cargar un celular o apagar el aparato para que descanse. Es algo más que dormir, es algo más, ya recuerden lo que decía Shakespeare, ¿no? Dormir, tal vez soñar, ¿no? En aquel monólogo de Hamlet. Entonces es importante, me gustaría que reconsideren que sea este el pretexto, que sea este, mejor más que el pretexto, que sea este el punto de motivación en el que un poeta nos da la guía. Un poeta es un profeta finalmente que nos permite hacer un cambio de visión en nuestro mundo. Un poeta no viene a sus vidas simple y sencillamente como un estudio académico o una clase de literatura. Un poeta llega a sus vidas en un momento especial, en un momento indicado, que sin duda ha sido trazado por el azar o por el destino, pero que en ese momento ustedes serán o no capaces de escuchar el mensaje. Y si lo llegan a escuchar, van a entender el por qué Villaurrutia llegó a sus vidas en este momento. Traten a la muerte y a su concepto, más que como un concepto, como una experiencia. Vean lo que pasa en las estaciones cada año, con la primavera, con el verano, el otoño y el invierno. Vean lo que pasa en el día y en la noche. Vean lo que pasa con las plantas, con los animales, con sus ideas. Todo está pasando, todo es impermanente, como dicen los budistas. Y todo ello nos recuerda que estamos muriendo, pero estamos muriendo porque estamos viviendo. Y precisamente en ese devenir, en ese estar, en ese ser, es que se fragua nuestra vida. Se habla de ahora con las cosas artificiales que el hombre está inventando, la humanidad, se habla de una posible inmortalidad. Y una muerte ya no será necesaria, entonces preguntémonos si la muerte va a carecer de sentido, entonces, ¿cuál va a ser el sentido de la vida?
Entonces, les invito a todos, a todas y a todos a que traten de reivindicar este elemento. Pregúntense cuál es su mayor miedo. Y sin duda ese mayor miedo que tengan siempre va a estar dentro del otro mayor miedo, que es el miedo a la muerte. Pero cuando ustedes logren entender que la muerte no tiene por qué provocarnos miedo, sino reconciliación, entonces, y quizás solo entonces, podremos despertar y vivir, pero vivir en un sentido real y cósmico, como una justificación de nuestra estancia en el universo. Los invito a que hagan esa tarea, que lean en la noche Nocturno Miedo de Javier Villaurrutia, y luego al despertar que escriban un puñado de palabras, semillas que traigan del otro lado del sueño, y luego la compartan con nosotros en la tardecita de mañana a las 12:30 de ustedes. Bien, eso es todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo fraterno. Si pueden apagar la máquina y luego ir a disfrutar un poco a la naturaleza, conectarse con el mundo, con el agua y con los elementos sería lo ideal. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, háganmelo saber ahora mismo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Hasta Hasta mañana. luego. Muchas gracias, maestro. Nos seguimos Hasta viendo. luego. Bye. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Jair. Adiós. Si a alguien le faltan materiales, manden un correo, por favor, a circulodelectura@diputados.gov.mx para mandárselos. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Mañana, gracias. Ay, suerte.